Bien, nosotros desde hace un tiempo hicimos un giro, estoy hablando de mejor 5 años, 4 años, de estudiar las organizaciones, no solo haciendo evaluaciones sobre cómo de saludables, cómo de positivas son, pues evaluando qué tipo de recursos psicológicos tienen, como estilos de liderazgo, trabajo en equipo, también las demandas, el bienestar, el malestar. Hacíamos esto, ¿no? Las organizaciones. Y está muy bien, porque es como un primer paso, ¿no? Decir, bueno, es como cuando vas al médico y te hacen un chequeo, pues, bueno, cómo estoy de colesterol, cómo estoy de ácido úrico, la tensión, etcétera. La diferencia que teníamos nosotros respecto a una evaluación diagnóstico tradicional es que evaluamos tanto lo que funciona bien, es decir, fortalezas de la organización, como aquellas cosas que hay que mejorar, ¿no? O aquellos aspectos que hay que mejorar. Pero claro, nos quedábamos un poco ahí también porque las organizaciones tampoco querían ir más allá. Es decir, por lo menos aquí en España, hace un tiempo que las empresas están volcadas para evaluar los riesgos psicosociales y de aquello que funciona mal, porque por ley tienen que hacerlo, pero habían pocas empresas, pocas organizaciones que querían ir un poquito más allá, ¿no? Es decir, conocer qué es lo que tengo en positivo para desarrollarlo, para potenciarlo, para trabajar a partir de ahí. Y bueno, pues lo que empezamos fue a trabajar, evaluar la eficacia ya no solo del diagnóstico, sino de la intervención. Si hacemos un diagnóstico, hacemos una intervención y luego evaluamos la eficacia de esas intervenciones. Y con eso estamos pues unos 4 o 5 años. En ese tiempo nos hemos dado cuenta de alguna manera que cuando las organizaciones dan ese pasito para ir más allá y hacen programas de intervención, cuando hablo de programas de intervención hablo de un programa de liderazgo positivo, programas de coaching apreciativo, programas de mindfulness basado en fortalezas, programas de recursos psicológicos positivos basados en el SICAP, capital psicológico, o búsqueda de sentido, ¿no? Trascendente, que también hemos hecho algunos programas de eso. Programas de compasión, programas de buen trato, ese tipo de programas o intervenciones. Cuando hacemos esto, bueno, pues de repente se dan cuenta de que existe todo un universo delante de ellos en que pueden seguir trabajando, que no es algo que veían como algo abstracto, sino que realmente funciona, porque sabemos en psicología positiva que las técnicas en psicología positiva funcionan, tienen un efecto inmediato, un feedback inmediato muy recompensante, y eso hace que quieras seguir practicando, ¿no? Y ese ha sido uno de los principales hallazgos, ¿no? que hemos tenido, que las organizaciones que se enganchan a querer seguir conociendo más. Sí que es verdad que no son todas, que no es la gran mayoría, que no es un éxito abrumador de empresas, pero sí que es verdad que cada vez más se están subiendo más al carro más organizaciones. Claro. Es decir, ven un poco lo que funciona en otras, que lo están haciendo, que les va bien, y entonces nosotros también queremos. Claro, ¿qué es lo que nos planteamos ahora? Que con toda la crisis económica que ha habido, que está habiendo, y que nos espera por lo menos un año o dos difícil, eh, el otro día estaba hablando con una persona que estamos trabajando con ellos, una empresa muy grande, es una multinacional que está aquí en España, y que el CEO pues quiso trabajar con nosotros para hacer un programa a 3 4 años y desarrollar su Best Possible Self como organización, ¿no? Entonces, bueno, se han destinado muchos recursos personales, de personas, de tiempo, de esfuerzo, y nos ha parado ahora el COVID. Hicimos la evaluación, pasó el COVID y ahora volveremos otra vez, ¿no? Claro, yo tenía un temor y era, ahora cuando volvamos, ¿querrán volver o querrán dejar esto un poco aparcado para centrarse más en los procesos productivos, en los temas económicos? Y mi sorpresa ha sido que lo que primero quieren empezar a hacer es hacer intervenciones para mejorar el bienestar emocional de los trabajadores. O sea, empezar a hacer ya cosas, empezar a hacer intervenciones en que puedan salir, porque saben que si no se empieza trabajando el bienestar emocional de las personas,
la vuelta al trabajo va a ser un caos, y ya no solo por el tema de que van a rendir menos y van a ser menos productivos, es que también se van a encontrar mucho peor, ¿no? Y van a estar más estresados. Con lo cual, ahora era un poco mi temor, decir, bueno, querrán volver. Ahora es el momento para hacer todo esto en las organizaciones. Es ahora el momento. No podemos esperar más adelante. Claro, y no solamente para intervenir. Ahora estamos en época de intervención, ¿sí? Claro. Y también para la prevención. Exacto. Podemos trabajar en cuestiones de mejorar el clima laboral y el estado de ánimo organizacional en el que estamos viviendo, tanto para la gente que se ha ido, para la gente que se ha quedado, Claro. el trabajar con ellas y eso es importante, claro, es un tiempo de urgencias, pero habría que tener mucho cuidado que la urgencia no mate la estrategia. Y la estrategia podría ser nuestra propia cultura organizacional, o debería de serlo, porque la cultura de la empresa al final es como el terreno fértil en donde sembramos dos cosas muy importantes: el potencial de la gente que estás contratando, ¿sí? Y las estrategias que estás sacando de tus juntas. Entonces, si no tenemos una cultura organizacional, una conducta que favorece, que catalice estos planes y en donde también este potencial podría ser mejor aprovechado, en donde las personas pueden ver a la organización como una plataforma en donde pueden vivir su mejor versión en línea a estos objetivos estratégicos. Pues si no tenemos ese terreno, si no tenemos esta plataforma, al final lo que estaríamos haciendo es gastando y desgastando a la empresa y a las personas. Ya no creo que podemos seguir con los paradigmas tradicionalistas de ver a la persona como una herramienta para explotar, sino que la persona debería de ver a nosotros como la herramienta, como empresa, para poder vivir su mejor versión. Al final, quienes ganan somos todos nosotros. Si las personas en colectivo, a nivel individual y colectivo, ponen su mejor versión en la organización, es la manera más lógica y más efectiva para poder pensar en que la empresa podría vivir también su mejor versión. ¿Cómo podríamos convertir estas intervenciones y programas que a veces podría parecer como programas unilaterales para los líderes, que simplemente una píldora, la tomamos, motiva a las personas por un lapso de tiempo y luego volvemos a nuestro nivel basal? ¿Cómo podemos que esto se sostenga? Esto se vuelva parte de la personalidad de la organización, su cultura. ¿Cómo lo podemos hacer? Que no solamente Bueno, estado de ánimo. sí. Has tocado un tema crucial, y de hecho es el tema, y no estaba preparado, esta pregunta, que conste, no la habíamos preparado. Pero has tocado un tema crucial y es en el que vamos a empezar a trabajar en los próximos años. Y tiene que ver justo con esto, con la sostenibilidad de los efectos positivos de las intervenciones psicológicas. Es decir, sí que es cierto que la investigación ha encontrado que, como te decía, ¿no?, que la intervención psicológica positiva tiene un efecto inmediato espectacular. Es decir, haces la técnica, por ejemplo, las 3 cosas buenas o el Best Possible Self, una meditación sobre tus fortalezas, y bueno, el subidón que te da es tremendo. Pero ¿cómo se mantiene esto en el tiempo? ¿Y cómo se mantiene cuando la intervención no es individual, sino que es colectiva? Y este es el tema clave, esencial, que la investigación psicológica tiene que empezar a poner su atención aquí, ¿no? Nosotros tenemos algunas ideas que queremos ir desarrollando y las quería compartir contigo. Por ejemplo, una cuestión muy importante es el diseño mismo de las intervenciones. Es decir, no podemos esperar que con una intervención de un fin de semana o de 2 días los líderes cambien en una organización de ser tóxicos a ser positivos. Es decir, aquí no hay varita mágica, no hay píldoras que te las tomas y de repente eres más positivo, ni nada por el estilo, sino que requiere cambios conductuales, hábitos de conducta, creencias, actitudes, y eso lleva un tiempo. Por tanto, las intervenciones en las organizaciones llevan un tiempo. Nosotros calculamos normalmente que una intervención, para que empiece a tener efectos, también depende del tipo de intervención, pero mínimo 6 meses en una organización, con trabajo con ellos,
los líderes, tanto líderes como empleados, ponen en marcha esas nuevas conductas, las practican, las comentamos, vuelven otra vez al campo, vuelven a practicar, volvemos a entrenar otras competencias y así van aprendiendo competencias y poniéndolas en práctica. Entonces, con esta dinámica podemos de alguna manera asegurar que los cambios sean más sostenibles, ¿no? Que si comparamos con un taller de un fin de semana que nos hemos pasado muy bien, pero ya está. Ha habido felicidad hedónica, pero no ha trascendido más. Que está muy bien, pero que no ha trascendido. No hay cambio de conducta. Entonces, por una parte el diseño y por otra parte, ¿qué ocurre cuando acaba la intervención? Bueno, pues vale, hacemos la intervención, fortalezas, por ejemplo, gestión del estrés, gestión positiva del estrés basada en fortalezas. Perfecto. Hemos visto que el programa funciona, pero cuando acabamos la intervención, los trabajadores vuelven otra vez a sus puestos de trabajo, vuelven a sus rutinas y ya no practican mindfulness. Pues entonces todo lo que hemos hecho de esos efectos, ¿qué ha pasado? Claro, lo que queremos es mantener después en la organización programas que mantengan esos hábitos nuevos. Por ejemplo, con la figura que llamamos los capitanes o los wellness champions. Son como los campeones de bienestar que los entrenamos en la organización, nosotros nos vamos, pero ellos se aseguran, velar en el sentido de estar pendiente, un control amigable, etcétera, etcétera, de que determinadas conductas se siguen manteniendo. Pues, por ejemplo, lo que hicimos en una empresa es que cuando empezaban el día a trabajar, tenían dentro de su horario de trabajo media hora para hacer momento mindfulness. Pues bueno, vale, ya está. Empezamos a instaurar una nueva conducta que forma parte de la estrategia de la empresa, de los horarios de la empresa, de la estructura de la empresa, y así no se pierde ese hábito. Te pongo este ejemplo como algún otro, ¿no? Pero es muy importante que en la organización se sigan manteniendo esos hábitos, se fomenten, se motiven, se faciliten las estructuras, se faciliten los recursos para que esas competencias que se han adquirido en la formación luego se puedan transferir y mantener en el puesto de trabajo. Esos son un poco los dos bloques. Por una parte, el diseño de la intervención y por otra parte, el mantenimiento de esa intervención post finalizar la técnica de intervención. Fíjate, Marisa, a mí siempre me ha intrigado, incluso mi última investigación en la Universidad del Este de Londres, ha sido cómo el cambio de estructura puede influir en la cultura. Y claro, son variables muy extensos y se tuvo que especificar de manera muy enfocada cómo el cambio de estructura organizacional, el diseño organizacional puede influir en los valores personales de trabajo de las personas, ¿sí? Entonces, he hecho esta investigación en varias organizaciones y salieron los resultados y a mí la verdad que ha sido muy confirmatorio acerca del trabajo que hemos estado haciendo como en la consultoría con las empresas, porque a la empresa la palabra sostenibilidad y sustentabilidad se vuelve muy protagónico en el idioma, el lenguaje del CEO, por ejemplo, y los líderes, porque yo quiero saber que lo que estoy pagando es una inversión, no es un gasto, no es algo del efecto Red Bull que te eleva a un lapso de tiempo y regresa, porque también el volver a nuestro nivel basal después de tantas intervenciones, podemos también generar cinismo y pérdida de credibilidad de las personas. Entonces, también a veces para prevenir algunos efectos que son contraproducentes y desafortunadamente ahí nos podemos dar cuenta que las buenas intenciones y mucho esfuerzo no son suficientes. Habría que trabajar, por eso ahí entra la investigación, que es muy importante, para saber que las buenas intenciones y mucho esfuerzo no son suficientes. Habría que saber cuáles son las cosas que realmente podrían funcionar y qué tan probable que pueden funcionar, en qué contexto y bajo qué condiciones, ¿sí? Entonces, lo que hemos trabajado, fíjate Marisa, con las empresas, es que trabajar de manera muy sistémica, no solamente con las personas. Vamos a decir, si trabajamos con las personas para cambiar sus creencias y posteriormente esperar que cambien su conducta, esa es una manera. Pero para poder atornillar estas conductas, lo que tenemos que hacer es tomar también de la teoría de la disonancia cognitiva. ¿En qué sentido es esto?
generar nueva realidad, ¿sí? En donde las personas, sabemos que la disonancia cognitiva, si queremos resumirlo de manera muy rápida, es que el cerebro no le gusta que haya discrepancia entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, entre la realidad externa y mi realidad interna, lo que yo creo. Entonces, si la empresa establece otra realidad, otras políticas, otra estructura, otras prácticas, otros procesos que son alineados con sus objetivos estratégicos y con el bienestar de las organizaciones, siendo que el bienestar de la empresa como una estrategia madre o parte principal de la agenda estratégica de la organización. Porque si no partimos con la premisa de que el bienestar se vuelve una ventaja competitiva o una ventaja de alto contraste para las organizaciones, si los líderes no creen en esto, entonces todo lo que hagamos abajo, esto podría ser también una pérdida de tiempo y un desgaste para la organización. Entonces, el orden cronológico de intervención se vuelve muy importante al trabajar con el liderazgo y cambiar sus modelos mentales antes de cambiar los modelos organizacionales. Entonces, se tiene que trabajar con varias cosas a la vez para poder sostener esto. Primero, nosotros lo que vimos es que un retiro de liderazgo con la alta dirección siempre nos ha funcionado, porque el líder no podría irse a un curso o una intervención dosificada, porque lo que le cuesta más el cambio es el soltar, no el adquirir. Entonces, en el retiro, cuando vamos 3 días fuera, no sé en dónde, en algún monte por ahí, y trabajamos en temas estratégicos, pero también temas de cultura y sus modelos mentales, ahí como que logramos más ese efecto de soltar aquello que impide la transformación, ¿no? Sobre todo son cuestiones paradigmáticas de los líderes, no tanto capacidades o recursos de ellos. Están ahí porque son muy buenos, entonces la idea aquí es como que más deshacer que hacer. Entonces, una vez que tengamos esto, el modelo mental de estos empresarios empiezan a generar incongruencia, una disonancia, decir, oye, ahora ya creo que las cosas deben ser de manera diferente. Ese diseño de la organización, esa política, esa estructura, esos procesos ya no nos funcionan tanto. A ver, y abren como un proyecto de realinear su organización a estas nuevas paradigmas, a estas nueva filosofía corporativa. Pero si nosotros solamente trabajamos en las aulas con las personas, esto puede quedarse nada más hasta el fin de semana. Pero lo que tenemos que trabajar para sostener esto es la realidad de la organización, el diseño de la organización, en donde las personas cuando entran a esta empresa sienten, sí, van a sentir una incomodidad porque lo que creen cómo debe de ser el trabajo y la realidad, ahora el cambio que estamos haciendo, las nuevas políticas, las nuevas prácticas son diferentes. Entonces, como al cerebro no le gusta que haya una discrepancia, lo que va a hacer es intentar empatarlo. Lo que no pueden hacer es bajar el sistema organizacional a su nivel de creencia. Lo que deberían de hacer si quieren mantenerse en la organización sin ninguna ansiedad o sentido de frustración, lo que van a hacer es poco a poco ir empatando su sistema de creencias y lo que valora a nueva realidad, hasta que realmente esto se vuelve parte de sus valores. Y esto pasa, por ejemplo, para aquellas personas que emigran para otros lados, me incluyo, si voy a Estados Unidos, yo viví en España, viví tal, entonces cada país tiene su sistema de gestión, sus políticas, sus prácticas y ¿sí? Entonces, yo, claro, llego y hay una disonancia cognitiva, pero si yo quiero acoplarme y vivir bien en España, como inmigrante, por ejemplo, ¿sí? Yo no debería de esperar, y eso es como puede explicar a veces el conflicto entre el inmigrante y también el local. Yo no podría esperar que el país se adapte a mí. Yo y mi familia, poco a poco valorar la manera como están viviendo aquí. Si no me gusta, pues si no me adapto, pues el que pierde soy yo, porque vivo en la frustración. Lo mismo sucede en las empresas. Entonces, yo cambio de empresa o la misma empresa cambia y lo que sucede es que yo debería de acoplarme si realmente quiero pasar un momento o una experiencia laboral de calidad.
De no ser así, el vivir en la frustración, el no aceptar, por ejemplo, que la Tierra tiene gravedad y todos los días yo maldigo la Tierra porque me deja plantado en el suelo y no puedo volar, si todos los días entonces voy a vivir la frustración. Y el aceptar esto, valorarlo y abrazarlo, esto puede cambiar la conducta de manera colectiva. A ver, yo como tips o buenas prácticas, por ejemplo, te podría contar algunas, ¿eh? Para mí una muy importante es la implicación del CEO, la implicación de la dirección en el programa, ¿no? En la intervención. Es decir, aquellos programas que nos han funcionado bien, aquellas intervenciones de cambio organizacional, como tú decías también, que lleva acompañado un cambio de cultura, etcétera, es cuando el CEO, sobre todo el CEO y la alta dirección, ha creído en esto del bienestar, que el bienestar es una ventaja competitiva para la organización. Porque si partimos de que no lo tiene claro, alguien le ha convencido, no lo acaba de ver absolutamente, luego al final la intervención no nos ha funcionado. Por tanto, primera idea sería que haya una alta implicación por parte del CEO. Con esto hemos tenido gratas experiencias y ha funcionado todo muy bien. Luego es muy importante también la comunicación, que haya una buena comunicación de qué se va a hacer, sobre todo para no generar rumores, para que las expectativas estén más alineadas realmente con lo que se quiere hacer. Y esto siempre nos sorprende porque incluso en aquellas organizaciones que piensan que no, es que nosotros la comunicación la tenemos muy bien trabajada, no va a haber ningún problema y todo va a funcionar bien. No. Las diferentes perspectivas de trabajadores, dirección, mandos medios, comité de empresa, etcétera, son tan distintas que nunca puedes pensar, esa es una conclusión que he llegado yo, ¿no? Que está todo resuelto, ¿no? En la comunicación. Siempre hay fallos, siempre tienes que estar pendiente, ir mejorando, preguntar, escuchar mucho lo que te dicen, porque si no, la rutina te va llevando a que todo funciona bien y no pones empeño en mejorar. Por tanto, esta segunda parte, la comunicación, muy importante. Luego, otro aspecto muy importante es el hacer algún prototipo, hacer alguna prueba, algún test con algún área, algún departamento. Esto, por ejemplo, que comentabas de hacer un retiro con la dirección, pues me parece también algo espectacular, que si me permites, pues lo voy a proponer la próxima vez, porque creo que puede estar muy bien, ¿no? Con eso tienes dos cosas: alineas un poco la dirección a los objetivos del programa y por otro ya tienes un pequeño test, ¿no? Un pequeño prototipo que puedes empezar a hacer. Este prototipo, este primer test, es importante primero para que ellos afiancen, ¿no?, la dirección de que esto funciona y luego también que empiecen a comunicar al resto de la organización de cuáles son los resultados y bueno, pues empieza a generar una cultura de que nosotros vamos a ser también parte de esto, podremos participar, etcétera. Y luego, la cuarta cuestión muy importante, desde mi perspectiva, claro, es que haya siempre una medida y una evaluación de los efectos que vamos teniendo. Porque si no, es un poco como que, bueno, a ver, el aire por dónde va por el norte, viene de aquí, pero creo que tenemos medidas desde la psicología, otras ciencias sociales también, que son efectivas, que tú puedes utilizar y puedes medir, para conocer si los efectos positivos de esa intervención se deben a la intervención o se deben a otras casuísticas, ¿no?, que pueden ocurrir en la organización. Y como quinta cuestión importante es que estos programas de intervención psicológica positiva no sean aislados, no sea, mira, qué interesante, voy a hacer esto y ya está, sino que estén integrados en el plan estratégico de la organización, en la política de la organización, con la idea de recursos humanos que tienen a corto, medio y largo plazo. Que no sea algo que lo pruebo porque está de moda, esto de la gratitud está de moda, lo voy a poner en marcha y luego me olvido. No funciona. Entonces tiene que estar integrado dentro de todo el sistema de la organización. Entonces serían esos cinco tips o esas 5 ideas. Me encantó, Marisa, sobre todo el que decías, pues sí, trabajamos con las personas y que haya comunicación y que esta comunicación le da más acento al escucharlos a ellos. Porque regresando a esta metáfora, si nosotros rompemos el huevo desde afuera,
es decir, imponemos las cosas, es un signo de muerte. Si Claro. damos la oportunidad que el huevo se rompa desde adentro, a través de preguntas y a través de la escucha, y que ellos digan, ¿sí? Eso es un signo de vida. Es decir, si queremos darle vida al esfuerzo que queremos o al cambio que queremos implementar, habría que sacarlo desde adentro. Exacto. Eso es importante. Y lo que Sí. quiero decir en el último es que esto debe de estar embebido con el afán de atornillar el cambio, deberían estar embebido dentro del diseño, la estructura, la política de la organización. Y quizás empezando con recursos humanos. Las personas desde que entran en los nuevos ingresos, o sea, las entrevistas, los cuestionarios, el proceso de onboarding, incluso hasta el proceso de la desvinculación, debe de tener tu filosofía corporativa. Pero antes de esto, la filosofía de los líderes debe de cambiar, como tú dices, en el liderazgo.